separación en la región compleja. ¿Sí? Entonces, es indispensable verificar el criterio de ángulo en todas las raíces de esta derivada, para saber cuáles sí forman parte del lugar de las raíces y cuáles no. Y las que forman parte del lugar de las raíces se van a considerar como puntos de separación. ¿Sí? Así se determina. Preguntas de cómo se determinan, cómo se ocupa la regla, de qué se trata la regla. ¿Nada? No, profe, pero yo tengo una duda. Ajá. Este, ¿llega a pasar que en el lugar geométrico de las raíces haya dos polos que coinciden en el mismo punto? Pues en el ejemplo primero que hicimos, acuérdate. No, o ¿Ok? sea, me Porque refiero que estén ubicados, que ajá, estén ahí encimados. encimados. Sí, pues un sistema que tenga polos de multiplicidad. Si tú tienes un sistema que tiene dos polos en -3, por ejemplo, pues ahí estarán los dos. Vamos al MATLAB. ¿No será más Vamos. bien como que a los ceros, que dos polos lleguen al mismo cero? Te pregunta, compañero. Si un sistema tiene dos polos en la misma posición y son estables, entonces caes en la respuesta críticamente amortiguada. Entonces, sí existe la posibilidad de que haya sistemas con polos de multiplicidad. Vamos. Dije al MATLAB y me regresé a esto. Voy a borrar todo este rayoneadero porque no nos estorbe en el MATLAB. Y vamos a generar ese caso que dices, dos polos en la misma posición, que se puede dar. No hay ningún problema. Vamos a quitar la figura y a poner esto. Poner lo que inicialmente que no tenga ceros. ¿Cómo creen que sea el lugar de las raíces? De un sistema que tiene dos polos, ningún cero, pero los dos polos están en la misma posición. Entonces aquí voy a convolucionar. Dos que estén en la misma posición. Había dicho, por ejemplo, en -3, ¿no? Pero puede ser el que quiera. Entonces, fíjense, van a tener dos polos en la misma posición. Ahí está uno. Vamos a ver si puedo cambiar de color. A ver si el amarillito se ve. Y ahí está el otro. Entonces, vamos a cambiar de color porque el amarillo no se ve para escribir. Número de polos, 2. Número de ceros, 0. Número de ramas, 2. Número de ramas al infinito, 2 menos 0, 2. Entonces, ¿cómo creen que sea este lugar de las raíces? ¿Cómo sean sus ramas, su geometría? Si va a haber dos ramas, las dos se van a ir al infinito y los polos están en la misma posición, ¿cómo creen que sea? Les pregunto. Verticales, ¿no, profe? Vamos a ver. Ahí está. Sí. Aquí están los dos polos. Vamos a tratar de hacerle un zoom. Vamos a borrar esto. A ver si logramos ver los polos encimados. No se van a ver. No, ya se volvió. No tiene un zoom tan espectacular como algún paquete de edición de dibujo.
Pero ahí están los dos. Uno se fue hacia arriba, al infinito, y otro se vino hacia abajo, al infinito. Pero sí, es posible que eso suceda. Ahora, si es lo mismo los dos polos, pero hay un cero, ¿cómo creen que sea el lugar de las raíces? Vamos a echarle un cero, donde les gusta, 7. ¿Cómo creen que sea el lugar de las raíces? Vamos a tener aquí dos polos. 1, 2, y acá un 0. Número de polos, 2. Número de ceros, 1. Número de ramas al infinito, 2 menos 1, 1. Número de ramas, 2. Entonces, una rama se tiene que ir al 0, otra rama se tiene que ir al infinito, y el lugar de las raíces tiene que ser simétrico respecto al eje real. Y las dos ramas parten del mismo punto porque los polos valen lo mismo. ¿Cómo creen que sea este lugar de las raíces? Pues en ese caso sería una T, ¿no, profe? ¿Sería qué? Como una T. ¿Cómo? A ver, toma el control de la pizarra. Pero eso no es simétrico respecto al eje real. No es la imagen espejo en la región positiva compleja que en la región negativa compleja. ¿Cómo creen que sea ahí el lugar de las raíces? Ya sabemos que las dos ramas van a partir respectivamente de uno de los dos polos que están en la misma posición. Que una se va a ir al 0 y que la otra se va a ir al infinito, y que el lugar de las raíces tiene que ser simétrico respecto al eje real. Fíjense cómo esa regla 1, que muchos olvidan, que no le hacen caso, es la que nos anda dando la clave para poder generar una geometría congruente en nuestro lugar de las raíces. ¿Cómo creen que es esa geometría? Ahí está una rama, la otra se va al infinito positiva. Pero si tú aplicas la regla 4 y te ubicas en cualquier punto sobre esta región y cuentas el número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto entre los polos y la derecha, el más infinito, la suma es 0, no es impar. Por lo tanto, toda esta región no hay lugar de las raíces. Profe, ¿cómo se dibuja? Bueno, Agarras el lapicito. Nada más que ahora fíjate. Si tú te pones aquí y en cualquier punto acá y cuentas el número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto de acá, ¿cuántos son? 3. Entonces aquí sí hay lugar de las raíces. Exactamente. En cualquier punto que tú te pongas aquí y cuentas el número de polos y ceros a la derecha de cualquier punto aquí, son 2, puesto que aquí hay 2 en la misma posición, es par. Aquí no hay lugar de las raíces. Entonces, esta es la posible geometría lógica y más viable para que así sea el lugar de las raíces, igual a la que vimos hace rato. Vamos a ver. Ahí está.
exactamente como la propusieron. Oye, y el dibujo hasta me quedó sobre el eje real. Qué churrazo, ¿eh? Qué churrazo me aventé. De poner justo el eje real ahí, mira. Donde exactamente va. Pues ahí está. ¿Sí? Entonces vean cómo para generar el bosquejo tienen que ir ya razonando esas reglas que aunque no implican cálculos, sí ayudan bastante para entender cómo puede ser la geometría que llevan las ramas. ¿Sí? Y entonces la regla 8 está relacionada con ese punto de separación que ya se calculó. Dice, bueno, aquí está el punto de separación. Van a confluir dos ramas. Pero, ¿cómo van a llegar? Yo hace rato lo dibujé así, con una cierta inclinación. O van a salir más paraditas, o van a salir chatas. ¿Con qué ángulo las ramas van a entrar al punto de separación? Esa es la regla siguiente. La 8. Vamos a borrar esto. Sí, me salí. Sí, le di finalizar. No, ¿No me he salido? No, profe. No, profe. Entonces no Nada sé. más se cerró la pantalla, la pizarra. Es que sí, le puché mal y luego le di finalizar, como vi el botoncito rojo de dejar de compartir. Afortunadamente no me aceptó el apretarle el botón, si no ahorita ya estaríamos fuera. Bueno, entonces vamos a la regla. Todo esto es cómo es la regla, no matemáticamente. Ahí está. Dirección, regla 8. Dirección de las ramas respecto al punto de separación. Ángulos de salida o entrada al eje real en el punto de separación. Y aquí es importante recalcar esto, en el eje real. Acabo de mencionar hace rato que puede haber puntos de separación en la región compleja. Cuando eso se dé, ahí no hay ninguna regla que me permita calcular el ángulo con el que las ramas se separan o llegan a un punto en la región compleja. Este únicamente sirve para el eje real. Y esta regla generalmente luego a veces se ve como ociosa, porque siempre da lo mismo, generalmente. Dice que es el ángulo con el que la rama llega acá, en donde Q, bueno, dice, existe un punto de separación en donde Q ramas se alejan o llegan del eje real. Y esto lo harán con un ángulo determinado por esta ecuación. Entonces, en este punto, generalmente, ¿cuántas ramas llegan o se alejan? Pues 2. 1, 2. Entonces, este Q, en la gran mayoría de los casos es 2. Yo no me he encontrado un caso en donde en este punto lleguen más de 2 ramas, que lleguen 4, para que entonces este Q cambie a 4. Entonces, fíjense, si Q es 2 en la gran mayoría de los casos, entonces si yo resuelvo esto, 2 menos 1, 1, L irá de 0 a 1, ahí están los dos ángulos, y entonces digo que alfa 0 es igual a 2 por 0 más 1 por 180, entre Q, que son las dos ramas que llegan o salen al eje real. ¿Cuánto les da esto? 90. Y para alfa 1 es 2 por 1 más 1 por 180
entre Q que vale 2, que son las dos ramas que llegan o salen al eje real. ¿Cuánto da esta operación? 270. Entonces, mientras Q sean dos ramas, siempre vamos a obtener 90 y 270. Por eso les digo que luego esta regla como que se ve media ociosa. ¿Sí? Pero aquí hay un aguas, un cuidado. ¿Se acuerdan del dibujito? Como lo del MATLAB. Se ve como un círculo abierto. Y aparentemente aquí ustedes no ven que esta esté a 90 o a 270. Ustedes la ven como que viene así con un cierto ángulo, ¿no? Vamos a tratar de dibujar un círculo. Olvídense de esta parte, ¿no? Lo hice para que me quedara aquí bien. Continuo circular. Aquí aparentemente no vemos 90 y 270. Vemos que llega como que con otro ángulo, ¿no? Bueno, estos 90 y 270 siempre van a estar ahí, pero muy, muy, muy cercano a la vecindad del eje real. Cuando yo estoy trazando o ocupando las reglas de Evans, generalmente yo pongo una línea que me indica que aquí va a llegar a 90 y aquí a 270. Y entonces veo que muchos ven que yo hago esto y cuando ellos lo hacen, pues ponen una línea, pero luego la ponen más grande. Y cuando trazan sus ramas, les queda chato. Porque ponen esta línea muy grande y luego de aquí ponen esto. Y entonces les queda chato. No, pues ahí está. Me dice que llega a 90 y a 270. Ahí está. 90, 270. Sí, pero es muy cercano a la vecindad. Prácticamente es imperceptible y da la sensación de que viene con un cierto radio. Y eso lo podemos ver en el MATLAB. Vamos al MATLAB. Entonces los comento para que tengan cuidado y no les quede ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tengo Sigue siendo 90 y 270 porque son las dos ramas. Mientras no cambie el número de ramas que llegan o se alejan del eje real, seguirá siendo 90 y 270. Voy a hacerle un zoom a este punto. Fíjense, si ustedes lo ven ahí, no se ve aquí en este punto que lleguen a 90 y a 270. Se ve como, ahora, esto es por la escala y se ve como un huevo. Si ustedes modifican la escala, esto se empieza a ver ya no como una elipse, sino como un círculo. Y es el mismo dibujo, y es el mismo lugar de las raíces. Entonces, el que se ve aquí una elipse, se lo está dando por la escala que está tomando el MATLAB. Si ustedes modifican la escala, deja de ser una elipse y se convierte en un círculo. Todo depende de la escala que ocupen. Vamos a hacer, entonces, si es un círculo, todavía menos se va a ver el 90 y el 270. Vamos al zoom. Fíjense, ahí ya empieza a verse que va a 90 y 270. Todavía se ve leve inclinado. Ahí se ve inclinado todavía leve. Tan es así que vean, esta tic, esta referencia contra esta. Si yo trazo una línea, pues aquí está curveado. ¿Sí ven la línea, la rama? ¿Cómo se ve curveada? Entonces ustedes dirían, no, pues ahí no está entrando a 90, 270. Pero eso se da en una región muy, muy cercana al eje real. Inclusive miren aquí lo que está pasando. Pero vean en qué ando acá. Por 10 a la menos 6. ¿Sí? Entonces aquí
está la región cercanísima que les digo. 90. Sí, 270. Esa es la región en la cual son los 270 y los 90 grados. Pero vean la escala, por 10 a la menos 6. O sea, está muy, 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 muy pegadito, muy en la vecindad de lo que debe de ser. ¿Sí? Entonces, siempre que tengan esa situación, no exageren esos ángulos, sino que van a ser cercanos, pegados al eje real. Dudas, preguntas. Sigamos todos con la regla 9. Ángulos de partida de una rama desde un polo complejo y un ángulo de llegada de una rama a un cero complejo. Esta quizá es la más engorrosa de todas las reglas. Esta y la que aplica el criterio de Ruth. El ángulo de partida con el que una rama deja a un polo está dado por esta ecuación. Eso se refiere a lo que les he venido comentando. Ustedes tienen su plano complejo y tienen el polo. ¿Con qué ángulo sale esta rama? Porque alguien puede ponerla así, alguien puede ponerla así, alguien así, alguien así. Entonces, si yo conozco con qué ángulo la rama sale en este polo, yo ya no dejo eso a la subjetividad. Si me dice, mira, sale a, ¿qué les gusta? 90, 100 a 120 grados. Entonces, pues sale algo así, ¿no? Bueno, está como en 130. Así sale. ¿Sí? Sale a estos grados. Es decir, el ángulo de partida. Entonces ya no hay motivo de subjetividad. Ya no pueden ustedes sacarla para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, ni para acá, porque en ninguna de estas posiciones el ángulo serían los 120 hipotéticos que estoy tomando ahorita como ejemplo. Entonces ya sé que va a salir hacia acá arriba, que se va a ir hacia acá. Nuevamente, este ángulo es en la cercanía vecindad del polo. Fíjense que lo que hice ahorita, puse una línea larga, pero yo las uso así para no perderme y decir, sale con este ángulo. Pero muchas veces ustedes hacen esta línea y dicen, y hasta donde termina mi línea, le empiezo a dar la vuelta. Entonces se ve así muy forzado la rama. Y no, sale con este ángulo y en casi en cuanto sale, empieza a girar, ¿no? Porque los valores de K empiezan a variar y no se repiten generalmente así tan derechitos, ¿no? Tienden a ir variando. Entonces, para calcular este ángulo con el que salen del polo, se ocupa este formulazo. Y para calcular el ángulo con el que llegan a los ceros, porque si yo tengo ahora ceros y vienen de un polo por acá, pues va a llegar de alguna forma al cero. Y alguien va a decir, pues a lo mejor llega así. Otro puede decir, ¿y por qué no llega así? Recto. ¿O por qué no llega así? ¿O por qué no llega así? Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? Para evitar esas subjetividades, esta regla me dice con qué ángulo llega la rama a este cero.
Si me dice que llega a, ¿qué son? Menos 45. Y acá está mi polo. Pues es que, y aquí sale con otra, no sé, aquí sale a 45 también, por ejemplo. Pues quiere decir que este va a ser así un extraño por aquí, para poder llegar aquí a 45. ¿Sí? Pero yo ya sé que va a entrar así. Entonces, para el ángulo en los ceros, se usa la otra ecuación que está aquí abajo, esta. Entonces, esta se ocupa para determinar el ángulo de salida en los polos y esta para el ángulo de llegada en los ceros. ¿Cómo se ocupa? Estos ángulos, suma de ángulos en los ceros, suma de ángulo de los polos. Y luego hay este polo pH, en donde dice que pH es el polo bajo consideración y que ZH, que hay acá, es el cero bajo consideración. ¿Qué es todo esto? Lo siguiente. Vamos acá. ¿Cómo se aplica esa regla? Si yo tengo, por ejemplo, esto. Parte real, parte imaginaria. Y tengo mis polos. No son complejos. Tengo acá otro polo, por ejemplo. Tengo unos ceros. Ahora fíjense, ahí la regla dice que en la región compleja. Sin embargo, cuando hago los ejemplos, yo lo aplico tanto para polos y ceros complejos como para polos y ceros reales. En primera, para que vean la aplicación de la regla, y en segunda, para comprobar que también sirve para polos reales. Sobre polos reales y ceros reales, la regla dice que no se aplica porque ustedes pueden visualizarlo ahí claramente. Fíjense, me ubico en el eje real, cuento polos y ceros a la derecha, no hay ninguno, aquí no hay lugar de las raíces. Me ubico aquí, cuento polos y ceros a la derecha, hay uno, es impar, aquí sí hay lugar de las raíces. Y cuento polos y ceros a la derecha de este cero, 2, par, no hay lugar de las raíces. Entonces, aquí es claramente que esta rama sale a cuánto de este polo, pues a 180 grados. Y que con cuánto llega aquí, pues con 0 grados. Entonces, cuando están sobre el eje real, la regla pierde sentido porque ya está dado ahí a cuánto llega, o a menos 180, como quieran verlo, ¿no? O menos 360, 0 grados o 360. Entonces, cuando están en el eje real, ya está definido ese ángulo. Inclusive, la rama o parte de las ramas ya están trazadas, porque cuando llegamos a esta regla, ya aplicamos la regla 4 de el número de polos y ceros a la derecha de un punto sobre el eje real. Entonces, inclusive ya está trazada la rama, o parte de la rama, según sea el caso. Sin embargo, yo aún en estos casos, aplico la regla para que se vea su uso y para que vean que también da. ¿Sí? Entonces, esa regla, fíjense, vámonos de nuevo para que la vean. No se pierda de vista. SPH, voy a hablar primero de esta primera. Suma de S más ZI, menos suma de S más PJ, menos 2H más 1. Esto claramente es el criterio de ángulo. Esto claramente es el criterio de ángulo.
¿sí? Y este punto, este ángulo, es un ángulo dentro de estos que se saca para tomarlo de referencia. Es lo que se llama el bajo consideración o polo de referencia, como le quieran decir, que cuando nosotros vimos el criterio de magnitud y el criterio de ángulo, era lo que le llamábamos el S0. Este hace las veces del punto de referencia. Entonces, de todos los polos que yo pueda tener, tomo uno de referencia y va a ser mi punto S0. Y hacia él tengo que medir todos los ángulos. Y mido esos ángulos y son los que me pide aquí la ecuación. Entonces, si nos regresamos acá, yo los numero arbitrariamente, ¿sí? Yo digo que fíjense lo que dice, vámonos otra vez a la ecuación. ¿Cuántos tengo? Tengo 3 polos, 3 ceros. Entonces, en mi ecuación, tengo 3 polos, 3 ceros. Me voy a esto. Me voy a esto. En mi caso, n es 3 polos, m es 3 ceros. Entonces, como siempre, determino el valor final de la serie. 3 menos 1, 2. Quiere decir que h va de 0, 1, 2. Y igual acá. M menos 1, 3 menos 1, 2. Quiere decir que h va de 0, 1 a 2. Esto es, voy a tener un polo 0, un polo 1, un polo 2. Un 0, 0, un 0, 1, un 0, 2. Y entonces así los numero yo, de forma arbitraria, como quiera. A este le puedo llamar el polo 0, a este el polo 1 y a este el polo 2. Pero alguien pudo decir 0, 1, 2 y también está bien, siempre y cuando conserven la numeración. Y este para mí puede ser el 0, este puede ser el 1, perdón, ceros. El 0, el 1 y el 2. Si me voy a mi ecuación, me dice que tengo que calcular en esta primera ecuación el ángulo en el polo 0 para h igual con 0, luego para h igual con 1 es el ángulo de S más P1 y luego para h igual con 2 el polo SP2. Estas son las referencias respectivamente para cuando h vale 0, vale 1, vale 2. Y lo mismo en los ceros. Para cuando h vale 0, yo tengo que calcular el ángulo de llegada en el 0, 0. Esto es el ángulo de llegada en el polo 0, el ángulo de llegada en el polo 1, el ángulo de llegada en el polo 2, el ángulo de salida en el 0, 1, el ángulo de salida en el Z0, perdón, en el Z1 y el ángulo de salida en el Z2. Es lo que se va a calcular aquí. Y entonces lo pueden hacer en el orden que quieran. Yo generalmente me voy en orden. Si h es 0, 1, 2, entonces primero saco el ángulo de llegada al polo 0, luego al polo 1, luego al polo 2. Como no depende de los otros, del resultado previo, entonces lo pueden hacer en el orden que quieran. Entonces, cuando el polo 0 es el polo bajo consideración, hace las veces del S0 y trazan líneas desde todos los polos y ceros al polo bajo consideración. Y aquí también, del 0, acá vamos a poner la amarilla a ver si se logra distinguir.
Aquí. Sí. Y mido los ángulos como los hemos medido en el criterio de ángulo. Una referencia aquí y mido este ángulo. Una referencia acá y mido este ángulo. Mi referencia a la derecha y mido este ángulo. Mi referencia a la derecha y mido este ángulo hasta encontrar nuevamente la línea vector. Mido este ángulo. Y se supone que aquí saco una línea a la derecha de este polo y asimismo mido su aportación, que es 0. Y mido esos ángulos. Los ángulos en los zetas van a ser los S más ZI. Y los ángulos en los polos van a ser los S más PJ. En el formulazo. Aquí. Lo sustituyo. Resuelvo esto. Y obtengo el ángulo de salida en el polo 0. Y así con todos los polos y así con todos los ceros. Ya que acabé con el polo 0, ahora digo H igual con 1. Y ahora este va a ser mi polo bajo consideración. Y trazo desde todos los polos y ceros líneas vectores ahora sobre este polo. Todos contra ahora el 1. Y hago lo mismo. Mido mis ángulos. Mi línea de referencia, mi ángulo. Mi línea de referencia a la derecha, mi ángulo. Mi línea de referencia, aquí le voy a poner amarillo. Mi línea de referencia, mi ángulo. Mi línea de referencia, el ángulo. Línea de referencia, el ángulo. Asimismo, 0. Vuelvo a medir esos ángulos y los vuelvo a sustituir en el formulazo. Hago las operaciones y me da el ángulo de salida en el polo 2. Y así con los n polos que existan. Y luego para los ceros se hace lo mismo, nada más que se ocupa esta otra ecuación de acá abajo. Nada más que para los ceros se ocupa esto. Pero se hace exactamente lo mismo. Ya acabé con mis polos, ahora me voy con los ceros y por orden digo, pues empiezo con el 0. Ahora el Z0 es mi 0 bajo consideración y todas las líneas desde todos los polos y ceros dirigidas al punto 0. Entonces, aquí se aplica sistemáticamente el criterio de ángulo muchas veces. Y mi referencia, mi ángulo a medir. Mi referencia, mi ángulo a medir. Mi referencia, el ángulo. Y así mismo, pero aquí es así mismo, aquí está mal. Usé un vector que no es. Como este es así mismo, ahí está. Mido esos ángulos y los sustituyo ahora en esta ecuación. Y empiezo a obtener los ángulos de llegada a los ceros. Y así hasta terminar con todos los polos y ceros que tenga el sistema. Entonces vean cómo esta regla es medio talachuda y hay que estar mide y mide ángulos. Preguntas, dudas.
de cómo se usa esta regla. Aún todavía no. Está bien. Entonces, por hoy le dejamos acá si no hay preguntas. Si hay otras, profe. dudas. Ajá, Una pregunta rápida. sí. ¿Podemos omitir el ángulo del Z0 en este caso? Como referencia, tomándolo en cuenta como en 0 grados. ¿Podemos qué? Tenemos- Sí, o sea, en el formulazo podemos omitir ese Ah, ese sí. ángulo de consideración. El que es así mismo, Ajá, el ángulo así mismo, sí, nada más que como en la ecuación no hay forma de sacarlo. Lo consideras, pero vale 0. Entonces, de alguna forma sí lo sacas, lo puedes omitir. ok, gracias. Ujú. De hecho, se supone que dentro de todos los polos o todos los ceros lo despejas y generas eso, ¿no? Pero sí, yo se los pongo como una referencia para que vean que el ángulo a sí mismo pues es 0. Pero en un momento dado se puede omitir porque pues no está alterando nada. ¿Dudas, preguntas? Nada. Entonces le seguimos la siguiente.